Terence McKenna fue pionero en la idea de que el hombre prehistórico encontró y comió hongos psicodélicos que se convirtieron en el trampolín para impulsar la revolución cognitiva que permitió a la humanidad emerger como los poderosos seres mentales en los que nos hemos convertido al día de hoy. Esto habría tomado lugar en África y sería la base fundamental del chamanismo y el animismo, las dos formas más antiguas de creencias espirituales en el planeta que hemos conocido. Eventos como estos, por supuesto, no están registrados en nuestra historia. Es importante tener en cuenta que hasta que tengamos una historia registrada que proporcione fechas tangibles acerca del uso de psicodélicos, muchas de las ideas que se tienen sobre este tema seguirán siendo teorías, y en teoría estas sustancias podrían haber sido utilizadas en un pasado aún más remoto. Dicho esto, el apoyo a esta idea se encuentra en las numerosas pinturas del arte de las cavernas, que se encuentran en todo el mundo y que llegan a datar de hasta 40.000 años de antigüedad. Estas pinturas parecen representar un patrón muy similar de ondas geométricas que emergen de las mentes de los diversos pueblos indígenas, así como figuras sobrenaturales, a menudo mitad animal y mitad humana. David Lewis Williams defiende la noción de que los artistas, tras las enigmáticas pinturas de las cuevas, fueron chamanes que deliberadamente se indujeron a estados alterados de conciencia. A través de estos estados, ellos entraron a lo que experimentaban como el mundo de los espíritus y por medio del arte documentaron estas experiencias en los muros de las cuevas. Experiencias como esta han sido replicadas por voluntarios que han consumido psicodélicos en contextos de laboratorio, donde los mismos patrones de las cuevas han sido reportados por los sujetos. Líneas curvas, líneas zigzag, destellos de estrellas, puntos, patrones de cuadrícula y más han sido comparados satisfactoriamente con el arte de las cuevas. Pero, ¿con qué elementos producían estos estados alterados de conciencia que los llevaron a hacer semejantes piezas de arte? Esto aún es un misterio. Lo cierto es que los psicodélicos parecen ofrecer una respuesta. La primera evidencia tangible del cultivo de psicodélicos aún está siendo debatida. Algunos afirman haber encontrado evidencia del cultivo de cannabis y hongos ya en el 15.000 a.C. en Asia, donde la evidencia más concreta se encuentra en Taiwán, con hebras retorcidas de cáñamo que se utilizaban para hacer patrones de vasijas de barro. Ya en el 4000 a.C. encontramos más evidencia del hongo Amanita muscaria, utilizado por los chamanes de Siberia. Aproximadamente al mismo tiempo, vemos evidencia de varios psicodélicos que se utilizaban para prácticas espirituales en el antiguo Egipto. La flor de loto azul fue venerada junto con el hongo Amanita muscaria por sus propiedades psicodélicas y trascendentes. Mientras tanto, en la selva amazónica se ven evidencias del uso de ayahuasca desde el 3000 a.C. Alrededor del 2800 a.C., la tradición china sostiene que comenzó oficialmente el cultivo de cáñamo y cannabis, tanto por su fibra como por las propiedades medicinales del propio cannabis. El cannabis se utilizó como tratamiento para la malaria, el beriberi, el estreñimiento, dolores reumáticos, la distracción y los cólicos menstruales. Durante el periodo clásico de la antigua Grecia, aproximadamente en el 1700 a.C., los misterios griegos surgieron como parte de las antiguas escuelas de misterios egipcios, que se hicieron muy populares por entonces. Ellos usaban la sustancia llamada kykeon después de varios días de ayuno, lo que conducía a visiones profundas, dando al iniciado una comprensión de la vida después de la muerte. En el 1500 a.C. se escribieron los Rigveda en la India, que hablaban de una planta dios llamada Soma, introducida por los arios. No se sabe mucho de esto, excepto que, según los escritos, es muy probable que el Soma fuera una potente bebida psicodélica de alguna clase, de inmensa importancia para las ceremonias espirituales. Era conocido por aumentar la conciencia impartiendo experiencias místicas
inspiración poética e incluso la inmortalidad. En el año 1200 a.C., una sustancia llamada bhang, compuesta de hojas secas, semillas y tallos de cannabis, se menciona en los versos del Atharva Veda hindú como una de las 5 plantas sagradas de la India. Alrededor del año 1000 a.C. se escribieron por primera vez algunas de las ideas originales del judaísmo. Por supuesto, muchos historiadores han especulado que muchas de estas ideas y tradiciones se transmitieron originalmente de manera oral durante mucho tiempo. En una teoría emergente, se cree que el concepto del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal son la combinación del abedul siberiano y el hongo Amanita muscaria, que a menudo crecen simbióticamente. Durante el mismo periodo, vemos que el peyote y el cactus San Pedro fueron descubiertos y utilizados por los chamanes indios americanos en el continente occidental, así como muchas piedras talladas de hongos mágicos que aparecen en las culturas mesoamericanas, comenzando con los olmecas y extendiéndose a través de los incas, mayas y otras culturas mesoamericanas durante los próximos 2500 años. Los psicodélicos en Grecia se siguieron utilizando durante otros 1000 años en diferentes formas. En el año 800 a.C., en el templo de Apolo, en Grecia, las sacerdotisas entregaban mensajes de Apolo mientras estaban intoxicadas con el humo de las semillas de beleño. En el siglo I después de Cristo, Josefo Flavio escribe sobre las propiedades sobrenaturales de la mandrágora y Plinio el Anciano habla del cáñamo extensivamente, completando su libro de historia natural en el 77 después de Cristo. Aunque es ampliamente debatido, existe una evidencia que hace a algunos creer que incluso el mismo Jesucristo usó aceite de cannabis en sus sanaciones. Está documentado en la Biblia hebrea que Jesús habría hecho uso de una sustancia llamada caneboso, hecha a partir de diferentes compuestos y con el objetivo de realizar sanaciones. Investigadores recientes discuten la posibilidad de que esta sustancia probablemente estaba compuesta de aceite de cannabis. En el siglo IV después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión legal del Estado romano y condenó dogmáticamente a otras creencias. La humanidad entró en la Edad Oscura, pero el cultivo de cáñamo se hizo muy popular en Europa durante los siguientes 600 años. El uso y abuso de hachís se generalizó y finalmente fue suprimido. Hacia el 1000 después de Cristo, el contacto europeo en China hizo que el chamanismo decayera y con él el uso psicoactivo del cannabis, aunque todavía se cultivaba por su contenido en fibra. En el 1500, esta cultura europea navegó a las Américas y destruyó al Imperio Azteca, dando pie al comienzo de las colonias españolas en las Américas. Después del Renacimiento, entre los siglos XIV y XVII, se produjeron discusiones y debates entre grupos de personas que exploraban los psicodélicos en todo tipo de formas. Todo, desde hongos hasta cactus y por supuesto el cannabis, fue discutido y llevado al papel alrededor de todo el mundo en diversos formatos. Sin embargo, debido al paso por la Edad Oscura, todavía existía un estigma religioso generalizado en el ambiente. A menudo, aquellos que cultivaban o practicaban con estas sustancias y plantas eran etiquetados como brujos y brujas o simplemente considerados locos. A medida que la cultura blanca, en gran medida cristiana, se trasladó al oeste y se apoderó de América del Norte, el uso de psicodélicos por los indios nativos americanos también fue suprimido y demonizado. Aunque sucedieron integraciones culturales, en el siglo XX, muchos grupos de personas formaron organizaciones para apoyar el uso espiritual de los psicodélicos. Como ejemplo tenemos a la Iglesia Nativa Americana, que se formó en torno a la protección del uso del peyote en ceremonias espirituales. En 1938 se crea y se descubre el LSD, y los primeros experimentos psiquiátricos con la sustancia comienzan ya en 1948. En 1951 comenzaron los primeros experimentos de la CIA sobre los efectos psicológicos del LSD.
En 1957, la revista Life publicó una historia sobre los psicodélicos que constituyó uno de los primeros grandes impulsos de popularización de estas sustancias en los Estados Unidos. Poco después, los psicodélicos se hicieron muy populares durante los años 60, antes de que el gobierno estadounidense los prohibiera durante los 70 y volvieran a convertirse en un tema tabú. Sin embargo, el uso de los psicodélicos ha prevalecido durante el curso de su supresión, y la gente todavía se encuentra muy interesada en los secretos de la mente, que al parecer los psicodélicos han demostrado desbloquear. Hoy en día, y gracias al poder del Internet, la información sobre los psicodélicos se ha generalizado bastante. Se crean muchos documentales que conducen a un nuevo respeto global por estas sustancias, el chamanismo y el poder de la mente. Junto con el Internet y el cambio en los tiempos, muchos equipos de investigación nuevos están comenzando a empujar hacia el descubrimiento de la verdadera naturaleza de estas sustancias, y su real capacidad para curar está comenzando a hacerse conocida. Personas que reportan graves adicciones, hasta quienes han estado enfrentados a una fuerte depresión durante sus vidas enteras, notan haber experimentado importantes cambios en su salud y calidad de vida tras una experiencia mística con los psicodélicos. Esto está provocando que la humanidad comience a tomar poco a poco más en serio a estas sustancias. Todo parece ser que realmente estamos parados en un precipicio, a punto de descubrir realmente hasta dónde llega este agujero de conejo.